¿Cómo dejar atrás una adicción? Es uno de los temas que más se me preguntan de manera exhaustiva. Selu hace un vídeo sobre cómo dejar las adicciones, aquí lo tienes. Mi objetivo es que para el final del vídeo sepas exactamente y seas capaz de dejar una adicción en segundos. Porque recuérdalo, dejar una adicción, empezar un hábito nuevo, todo cambio empieza aquí. Es muy de cliché, pero empieza ahí. O sea, tú no puedes hacer nada en lo material que no hayas hecho en lo mental previamente. Esta pizarra para que alguien la hiciera la tuvo que imaginar primero. El iPhone para que alguien lo hiciera lo tuvo que imaginar primero. Tu cambio para que tú lo puedas hacer lo tienes que imaginar primero y lo tienes que ver en la mente. Entonces, por lo menos para este vídeo vas a saber cómo cambiar la frecuencia a nivel mental y cómo dejar la adicción así. Otra cosa es el residuo de esa adicción que efectivamente te va a costar unos días, meses o incluso, si tienes poca fuerza de voluntad, años revertir. Pero eso es la parte física, eso es la parte del cuerpo, la parte residual. Pero la parte mental, la parte de estar adicto, se te debería quitar. Lo primero que tienes que entender es que la adicción no existe. No lo llames adicción, porque adicción parece que es de dentro a afuera. Yo, que soy imperfecto, soy adicto a eso. Sí y no. Es decir, no es una adicción. A partir de ahora pon que no es una adicción. Esto debería de ser en tu cabeza la definición de adicción. La adicción es un vicio que viene del trauma. Punto. Ya está. ¿Esto qué implica? Implica dos cosas. No puedes tener adicción si no es un vicio. ¿Qué es un vicio? Un vicio te diría que es cualquier actividad o cosa que está diseñada, o por su naturaleza es así, para exacerbar tu retorno input-output. Es decir, es algo que está hecho para que tú con el menor esfuerzo posible saques la mayor cantidad de unidad dopamínica posible. Yo entro en redes sociales, el esfuerzo es nulo, estoy en la cama, entro, saco muchísima dopamina. Buen vicio. Videojuegos, igual. Comida basura, igual. Todo este tipo de cosas son así. Son vicios. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy fácil viciarse. Es decir, es algo que independientemente de si tú estás despierto, dormido, como tú lo quieras llamar, es algo que está hecho para que te enganches. Punto. O que por su naturaleza es fácil que te enganches. Ya está. No, pero es que yo estoy despierto, entonces yo nunca comería un Big Mac. Cállate la boca porque el Big Mac está mejor. O sea, a nivel objetivo, está hecho para que te explote en las papilas gustativas, mientras que una fruta es más suave. Ahí empieza otra cosa que lo hablo yo mucho en la membresía, que son los gustos adquiridos. Si tú eres alguien que está acostumbrado a comida artificial, la comida real no te sabe a nada. Si tú eres alguien que está acostumbrado a meterte alcohol con Coca-Cola, el whisky bueno no te sabe a nada. Si tú eres alguien acostumbrado a tomarte un puto cigarro o un vape con sabor a melocotón, el puro no te sabe a nada. ¿Por qué? Porque premias lo artificial y lo físico y lo denso. Todo lo que es denso está abajo en la escalera de la vibración, porque estás tan fuera del momento presente que necesitas sentirlo. Entonces tú estás tanto en la cabeza y tan fuera del momento presente que necesitas densidad para aterrizarte. Lo mismo con la comida, lo mismo con el no por con todo. Estás muy fuera de presencia, con lo cual no eres capaz de, digamos, derretirte con la presencia que tienes delante y necesitas de factores externos que te la aterricen a pelo. Mientras que si tú estás presente, estás centrado, tomas una fruta, tomas algo más light, algo más natural y la profundidad de lo natural en el silencio sabe. Pero si tú tienes demonios internos y trauma y vicios y vacíos y dominios y mierdas, hay tanto ruido mental que la fruta es muy sutil, no te sabe nada. Entonces, ¿qué necesitas? Dopaminazo. ¿De qué? De las patatas, del Big Mac, de esto, de lo otro. Eso lo tienes que entender. A nivel físico, el Big Mac sabe mejor, punto. ¿Por qué? Porque está hecho para que te pegue un petardazo en el cerebro, ya está. A nivel real, lo natural, aprendes a educarte a que sepa mejor. Como el café. A nadie la primera vez o a casi nadie la primera vez que prueba el café solo sin azúcar, que es como que tiene que tomar un expreso, un ristretto, a nadie le gusta. Entonces te echas azúcar, te echas leche, te vas al Starbucks a que te echen sirope de vainilla con nata con no sé qué, y luego poco a poco, a medida que vas creciendo, deberías ir acostumbrándote al perfil del sabor del café. A los que seáis de Argentina, por ejemplo, el mate. El mate a mí me han dicho muchos argentinos, alumnos míos, que de pequeño te lo dan con un poquito de miel.
porque es tan amargo que de pequeño a lo mejor, te echa para atrás, pero te van educando, te lo dan con un poquito de miel y se te va quitando y de repente te acostumbras, es un gusto adquirido. Todo es igual que el sushi. Tú vas al sushi, te vas a un sitio de sushi y literalmente el primer día te tienes que ir a un sitio de sushi fusión en el cual sea arroz, pescado y 200.000 salsas que oculten el arroz y el pescado. Hasta que luego te vas a Japón y te das cuenta de que el sashimi o el nigiri, que es limpio, pescado y arroz, y ya. Y eso te aprendes a apreciarlo. Pero el vicio es una parte que tú no puedes, o sea, no está en tu control, está en tu control dominarlo, pero no está en tu control que eso deje de ser un vicio. O sea, está en tu control no comerte el Big Mac, está en tu control no meterte fentanilo, está en tu control no masturbarte, pero es algo que si accedes a ese portal es un vicio. El problema no es tanto el vicio, sino el trauma. Si tú utilizas un vicio para tapar el trauma, ahí es cuando se genera la adicción. ¿Esto qué implica? Que toda adicción viene de trauma. Toda adicción viene de trauma. Porque una persona que esté completamente centrada y una persona que esté completamente sanada, o una persona que se haya visto y se haya recorrido y se haya transitado todos sus traumas, puede entender que hay vicios y lo prueba y se vicia, pero no se vuelve adicto, porque no hay trauma para tapar. Es muy importante ese punto. Si no hay trauma, no hay adicción, punto. Y toda adicción viene de trauma. Como dice el doctor Gabor Mate, que lo he dicho 1000 veces y lo digo 1001, hay un libro que se llama In the Realm of Hungry Ghosts, como en el reino de los fantasmas hambrientos, que habla de esto. Gabor Mate es un psicólogo canadiense que es especialista absolutamente en tema de traumas, con lo cual te recomiendo leerte ese libro y algunas conferencias que tenga por ahí porque es muy interesante. Pero te dice eso. No hay adicción que no venga de trauma y por otro lado no hay ser humano exento de trauma. ¿Por qué? Porque trauma es una cantidad de información, una cantidad de verdad tan grande que tú en tu realidad actual no eres capaz de sostener, con lo cual te la guardas. ¿Dónde aparece la mayoría de traumas? En la infancia. Tú estás en clase hablando y de repente alguien se ríe y aunque no se ría de ti, que muchas veces sí, pero aunque no se ría de ti, se ría porque otro al final de la clase le ha contado un chiste, tú piensas que es por ti. Tú te vas al supermercado y tu padre te pierde de vista y tú con 4 años no puedes entender que tu padre, que es tu superhéroe, del cual depende tu supervivencia, a lo mejor estaba mirando el pan y te ha perdido de vista. Tú piensas, me ha abandonado. Porque así son los niños pequeños. Entonces, pum, trauma. Tu padre es millonario y a lo mejor no tienes el trauma del dinero, pero tienes el trauma de que tu padre no está en casa. Entonces, independientemente de la realidad en la que viva, tu trauma va a estar ahí. Porque tu padre está o porque tu padre no está. Porque te presta mucha atención o porque no te presta ninguna atención. Por lo que sea. Porque el trauma es relativo. Es buscar lo que no hay para justificar que no estaba porque yo no merecía esa cosa. Entonces, lo primero que tienes que atacar es el trauma. El trauma es la aproximación interna y el vicio es la aproximación externa. Si tú quitas el trauma, que al ser interno no es instantáneo, pero sí que es permanente, te va a quedar el vicio. Por ejemplo, la nicotina. La nicotina tarda, creo que son 72 horas en limpiarse de tu cuerpo. Es decir, si tú después de 72 horas sigues necesitando nicotina, ya no es vicio, porque tu cuerpo ya no te lo pide tu mente para tapar tu trauma. Es muy distinto. Con el azúcar, por ejemplo, es más de 72 horas. Al tú hacer esta distinción, es decir, hay dos aspectos, está el externo y el interno. El externo es el vicio, el interno es el trauma. El externo es instantáneo pero no es permanente y el interno es permanente pero no es instantáneo. Eres capaz de saber qué tipo de mono te está dando. Si tú tienes un mono, por ejemplo, con el tabaco, de 72 horas, es normal porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Con lo cual entiendes que no viene del trauma. Si pasan las 72 horas y tú sigues teniendo ese mono, entonces ya sabes que es de aquí. Entonces esto es muy importante porque ya sabes de dónde viene las ganas de seguir dándote en esa adicción. Si es por anestesiar ese trauma o si es por vicio. Aquí tienes que hacer esa distinción porque si yo, por ejemplo, me doy una pizza a la hora de comer y luego por la tarde tengo llamadas con alumnos o con clientes, lo normal es que me sienta bajo. Lo normal es que esté cansado. Pero yo nunca diría, estoy deprimido. Diría, he tomado una pizza y el resultado de haberme tomado una pizza, la consecuencia de haberme tomado una pizza de 2000 calorías a las 3 de la tarde y habérmela metido en media hora, es que me va a dar el famoso carb coma. Es que voy a estar como medio coma de todos los carbohidratos y mi cuerpo está digiriendo, con lo cual no tengo energía y me encuentro como bajo, sin fuerza, sin energía. En ningún momento pasaría por mi cabeza estoy deprimido. ¿Por qué? Porque sé que es consecuencia directa de la pizza. Sé que es un factor físico, no es un factor mental. Ahora, si tomo la pizza y estoy deprimido y estoy sin energía, al día siguiente sin tomar pizza estoy deprimido y sin energía, al día siguiente también y así sucesivamente, ahí ya no era la pizza. Entonces tienes que entender de dónde viene.
Por eso yo en Elevate toco mucho en la membresía, tengo un crash course, tengo un curso en profundidad sobre el trauma, sobre cómo entender y sanar los traumas. Muy importante entenderlos para saber de dónde vienen, porque luego venimos con otra historia, que es: el trauma es la historia de víctima que te encuentras sobre el pasado. O sea, hay dos partes sobre el pasado. Una es la historia de víctima y otra es el dato. Me lo invento. En el pasado, yo con 3 años, me dijeron que mi padre se fue de casa. Ese es el dato. Cuando yo tenía 3 años, mi padre se fue de casa y no he vuelto a saber de él. Punto. Ese es el dato. Ahora, el trauma aparece cuando yo me cuento una historia de víctima sobre el dato del pasado. Entonces ya no es el dato de mi padre se fue de casa cuando yo tenía 3 años, que es objetivo y es un dato. Ahora viene la parte de mi padre se fue de casa cuando yo tenía 3 años porque no me quería. Porque no era lo suficientemente bueno. Porque no era buen hijo. Y entonces ahí la jodiste. Porque ahí te estás contando una historia de víctima que no puedes probar si es cierta o no y además no te ayuda en nada sobre un dato que estás utilizando para aprovechar y para potenciar esa historia de víctima. Cuando yo tenía 40 años me divorcié de mi mujer. Dato. Ahora, cuando yo tenía 40 años mi mujer se divorció de mí porque no era capaz de satisfacerla porque bla 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 bla. Víctima. Ya está. Te cuentas una historia de víctima para que el pasado tenga sentido y sobre todo para sentirte más protegido, porque la víctima es como una manta. La víctima te tapa, porque no es culpa tuya, no te preocupes, tú eres el pobrecito. Y como tú eres el pobrecito, la culpa no es tuya, pero si no es tu culpa, no es tu responsabilidad, y si no es tu responsabilidad meterte en la mierda, tampoco va a ser tu responsabilidad sacarte de allí, con lo cual te quita poder. Te da una pastillita, te anestesia al principio a la víctima, pero luego te quita poder, porque entonces si no te has metido tú ahí, no te puedes sacar tú de ahí y dependes de azares para salir de esa situación. Entonces, por eso en la membresía tengo un crash course y un curso completamente en profundidad sobre el trauma, sobre cómo entenderlo y entender esto mucho en profundidad, cómo sanarlo a nivel interno, es decir, cómo sanar, porque al fin y al cabo, ¿qué es el trauma? El trauma es esto y cómo se refleja en golpes del cuerpo. Cuando tú te das un golpe, ¿a qué médico vas? Al traumatólogo. El trauma es un golpe. Lo que pasa es que el trauma es un golpe en la mente, es un golpe a nivel interno que tu cuerpo, que es muy listo, lo somatiza y lo refleja. En ansiedad, en depresión, en ataques de pánico. Y entonces luego lo tapo con vicios y se convierte en adicción. Es eso. Si quieres echarle un vistazo, te dejo abajo el link de Elevate para que puedas mirar el crash course de traumas, porque te ayuda no solo a entenderlos, sino a escarbar más a lo profundo y decir, oye, yo aquí tenía un trauma que ni siquiera era consciente porque no me acordaba de que cuando tenía 3 años me pasó esto, pero entiendo que tengo aquí algo y tiene que venir de ahí, y sobre todo y más importante, cómo sanarlos para que la parte interna deje de ser. Y luego lo fácil es el vicio. Quitarte el vicio es lo fácil, lo difícil es esto. Porque si tienes que combatir con quitarte un vicio y además tu trauma te está diciendo tapa, 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 tapa el trauma con el vicio, entonces no acabas. Quítate el trauma y a la vez combate el vicio y automáticamente se te quita la adicción en 0, Es muy importante que entiendas eso. La adicción es un vicio que tapa el trauma o que viene de él. E intenta taparlo, e intenta anestesiarlo. Si tú quitas trauma, no existe adicción, solo queda vicio, y es lo más fácil. Por eso hay gente que tú dices, joder, tío, este tío se bebe una cerveza, no tiene problema, se va al casino, no tiene problema, se fuma un cigarro, no tiene problema. Tiene un balance en el cual entiende que hay cosas en el mundo físico que pueden ser adictivas o que pueden ser vicios potenciales, pero él tiene un balance y un dominio y un control que le impide engancharse a estas cosas. No es un balance, es tu estado natural. Es tu estado natural. Tu estado no natural es estar traumado. Y si tú vienes de un estado de traumatismo, todo vicio que veas va a ser una ventana para poder anestesiarte. Es muy importante que lo entiendas. Ataca el trauma. Si tú atacas el trauma, automáticamente desaparece la adicción. Te queda el vicio residual, que es lo más leve de quitarte, lo más leve. Salvo que hayas hecho drogas duras, en cuyo caso pues toma un poco más de tiempo, pero aún así, si has hecho drogas duras es porque el trauma viene de un trauma muy duro. Si tú te quitas el trauma duro, el vicio duro es más leve que el trauma duro, porque ya te quitaste lo difícil que era lo interno, que era lo permanente. Es así. Si quieres que haga otro vídeo más en profundidad, déjamelo en los comentarios, y si quieres ir al meollo y a la raíz del asunto y realmente sanarlo, entenderlo,
comprenderlo y quitártelo de encima, tanto la parte externa del vicio como la parte interna del trauma, te dejo abajo el link de Elevate para que puedas entrar y mirar ese curso, aparte de un montón de meditaciones que tenemos sobre cómo procesar, sobre cómo entender y sobre cómo curar esos traumas y un montón de cosas más que encontrarás en la membresía, llamadas conmigo y todo. Te lo dejo abajo para que puedas entrar. Entra y nos vemos la semana que viene, como siempre, en el canal de YouTube.